palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sigsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Comenzamos entonces con este itinerario catequítico con Armando Márquez Ochoa. La palabra no está encadenada. Tema 10. Algunos riesgos en la interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios. Seguimos viendo algunos temas generales, ¿verdad? Dentro de esta especie de introducción todavía, aunque vamos en el tema 10, ¿verdad? Una introducción a este curso bíblico con temas amplios pero importantes. Hoy nos detendremos en comprender, en analizar algunos riesgos que, según Monseñor Romero, tenemos que evitar en la interpretación de la palabra de Dios. Porque claro, no todas las interpretaciones de la Sagrada Escritura son correctas. Ya en el tema 8, si recuerdan, habíamos visto dos riesgos. Uno es desencarnar la palabra de Dios y el otro, decía Monseñor Romero, encarnarla demasiado. ¿Verdad? Hoy vamos a ver otros de esos riesgos. Seguimos recibiendo algunos saludos de las personas que nos escuchan a lo largo y ancho, podríamos decir, del mundo, y hoy pues tenemos un saludo que nos llega desde Murcia, España. Hola, soy José Manuel Mira, del Comité Óscar Romero de Murcia, en España. También formo parte de las comunidades cristianas populares. Soy doctor en matemáticas y profesionalmente estoy en una etapa nueva como profesor jubilado del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia, en la que fui vicerrector. En Murcia, el comité lo fundamos unos meses después del asesinato de los jesuitas en El Salvador, referenciado a otro mártir y santo, Óscar Romero. El testimonio de reflexión profunda de Monseñor Óscar Romero sobre el significado del reino de Dios en el contexto concreto que él vivió y su compromiso por impulsar la construcción de ese reino aportaban y siguen aportando una luz y un ejemplo para nuestro propio ver, juzgar y actuar. Quiero felicitar a Armando por el excelente trabajo que está realizando para ayudarnos a profundizar en la palabra, desde la catequesis y el testimonio de Romero. Armando es un profundo conocedor de Óscar Romero, de sus enseñanzas y de su compromiso con la palabra. Este trabajo, sin duda, ha sido pensado con un norte y con un objetivo claro. Y consciente Armando del amplio espectro de las personas que pueden utilizarlo, ha elegido para el curso una estructura muy adecuada. El sábado tuvimos reunión de nuestro grupo local de comunidades cristianas populares y vamos a utilizar el material para conocer mejor a Óscar Romero y como iluminación de nuestro propio ver, juzgar y actuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel Mira, ¿verdad?, por tus apreciaciones y tus impresiones sobre este curso y la participación, también la ayuda técnica que nos estás dando para difundir este curso.
Muchísimas gracias. Un saludo a los comités Romero de España. Nosotros seguimos avanzando y utilizando el recurso de la entrevista. Hoy preguntamos a Monseñor Romero algunos riesgos que debemos de evitar en la interpretación de la palabra. Y quiero recordar aquí con agradecimiento cuando el Papa actual, Pablo VI, hace 2 años, a los obispos que nos reuníamos en Roma, todos de Latinoamérica, nos decía: queridos hermanos obispos de Latinoamérica, ustedes andan buscando con inquietud el lenguaje para evangelizar ese continente tan admirable, ese continente tan lleno de esperanza. Y el Evangelio de Cristo es la respuesta. Y el Papa decía que esa inquietud por buscar el lenguaje que la gente entienda para llevarle el mensaje de Jesús, y esas dimensiones nuevas que el Evangelio está encontrando, porque son irradiaciones que iluminan la actividad del hombre en la tierra, decía el Papa estas palabras: que no sea frenada esa inquietud de evangelizar al hombre con sus inquietudes de hoy, que no sea frenada por aquellos que han perdido la sensibilidad de los problemas actuales del mundo, y que tampoco sea aprovechada por aquellos que quieren introducir en el Evangelio de Cristo otras soluciones que no son las cristianas. Aquí tenemos el sano equilibrio de la evangelización. Que nadie nos frene en este lenguaje que la Iglesia habla para decirle a los hombres que hay una esperanza en la Iglesia, pero que nadie abuse también de nuestro lenguaje queriendo justificar con el Evangelio otras doctrinas que no son las de Cristo. Aquí pues Monseñor nos está dando un doble criterio para interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice con firmeza, con fuerza, primero, que nadie nos frene en anunciar la palabra de Dios, en ese entusiasmo, esa dedicación a la palabra de Dios. Pero hay que hilar fino, ¿verdad? Un segundo criterio que debemos de tener en cuenta, dice, es que no hay que abusar tampoco, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que no hay que manipular, en otras palabras, la Sagrada Escritura. Ahí tenemos entonces 2 criterios. Ahora, Monseñor, ¿podría darnos 3 riesgos concretos en los que podemos caer al interpretar la palabra de Dios? Nuestra iglesia tiene que tener mucho cuidado, las queridas comunidades de base, los grupos de reflexión, para que al reflexionar en la Biblia, en la palabra del Señor, no busquen otra cosa más que la sabiduría de Cristo crucificado, no el poder de la política o del dinero, a cuantos ha seducido y los ha hecho sal insípida, ese apoyo frágil en las fuerzas de la tierra, ni tampoco en el otro extremo, la fuerza de las armas ni de la violencia no es el lenguaje cristiano. Ciertamente, con claridad, aquí Monseñor nos está previniendo para no caer en 3 riesgos, ¿verdad? Dice, primero, no justificar con textos bíblicos, ¿verdad?, el acceso al poder. Segundo riesgo, no justificar con textos bíblicos el acceso al dinero, el enriquecimiento. Tercero, tampoco justificar con textos bíblicos, con la palabra de Dios, la violencia. Son 3 criterios, 3 posibles riesgos que debemos de evitar y que a lo largo de la historia, lamentablemente todavía hoy, pues caemos, ¿verdad?, en esa tentación. ¿Qué tenemos que hacer, Monseñor Romero, para evitar algunos de esos riesgos en la interpretación de la palabra de Dios? Nos toca a nosotros, sacerdotes, convertirnos a la verdadera palabra de Dios, para que ni por exceso ni por defecto se convierta en palabra de hombre. Tiene que ser una conversión a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Esa palabra de Dios tiene una misión religiosa,
dijo el concilio, pero por eso también una misión humana, y por ser religiosa busca hacia Dios, pero por ser humana busca también de resolver y ayudar a los hombres en sus grandes problemáticas de la tierra. O como dijo el Papa, es una evangelización que tiene una relación íntima con la promoción, con la liberación. Y es aquí donde toca la conversión de los sacerdotes a una verdadera búsqueda de lo que Dios quiere en esta predicación, que sea verdadera evangelización de Dios, y que sea también la auténtica promoción que Dios quiere en el mundo, porque separarlas sería olvidar el gran precepto del amor, amar al prójimo y preocuparse de sus necesidades, de sus situaciones concretas, ayudarle como el buen samaritano al pobre herido que estaba por el camino. Gracias, Paola, por darle voz a Monseñor Romero en esta cita de un Jueves Santo de 1977. Por eso se está refiriendo directamente a los sacerdotes, porque era con ocasión de la misa crismal, ¿verdad? Va apareciendo aquí un tema importante en Monseñor Romero, el tema de la conversión, y está hablando de la conversión a los sacerdotes, pero por supuesto para nosotros, ¿verdad?, el tema es amplio. Todos estamos llamados a la conversión, un tema que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, que es repetitivo en Monseñor Romero. ¿Qué otros consejos prácticos puede darnos para tener en cuenta y leer mejor la palabra de Dios? Hemos visto pasar en el Evangelio de hoy varios personajes en los cuales podemos ver a nosotros mismos, a nuestra historia, a nuestro momento. Así hemos de leer el Evangelio, no como una novela que pasó hace 20 siglos, sino como una encarnación de Dios que se hizo hombre en un momento histórico, para que de ese momento aprendamos también a vivir el Evangelio en los momentos que nos toca vivir a nosotros. Es necesario, pues, de poner un poquito la fantasía como quien está leyendo una novela cuando lee el Evangelio. Prescindir un poco de aquel ambiente de hace 20 siglos, o mejor dicho, trasladarlo a nuestro ambiente, El Salvador, 1977. Y así es como hemos de leer el Evangelio, en los momentos de problemas de la familia, de la patria, de la propia vida. Leamos siempre el Evangelio, pero trayendo aquel momento para que ilumine este momento de aflicción, este momento de esperanza, esto que vivimos cada uno en tu familia, en tu propia vida o en tu propia patria. Aquí pues tenemos algunos criterios, pero también una forma muy práctica que nos da Monseñor Romero de cómo leer la Sagrada Escritura, ¿verdad? Viendo, dice, los personajes que aparecen y vernos en ellos a nosotros mismos, leer el Evangelio no como una novela de hace muchos siglos, ¿verdad? Sino aprendamos también, dice, a vivir el Evangelio en los momentos que nos toca vivir a nosotros. Y aplicarlo pues a la vida personal, a la vida de familia, dice, y en la propia patria lo que está sucediendo. Pasemos ahora a escuchar una hermosa canción, una breve pausa musical. Así es que los niños y las niñas van a cantar para ustedes este canto ofertorio de la comunidad. 1, 2, 3, 4. Señor, a quien tú
Gracias a este lindo coro de niños con su canción, ¿verdad?, sobre este ofertorio de la comunidad y cómo tiene que ser la comunidad y la palabra de Dios. Nosotros ahora pasamos a las preguntas que siempre hacemos para comprender y reflexionar mejor los textos de esta catequesis de Monseñor Romero. Por ejemplo, ¿cuál es el doble criterio que nos ha propuesto hoy Monseñor Romero para evitar la manipulación de la palabra? ¿Cuáles son los 3 riesgos sobre los que Monseñor Romero nos ha prevenido hoy a las comunidades de base, a los grupos de reflexión, ¿verdad?, para que no caigamos en ellos? ¿Por qué no podemos separar la verdadera evangelización y la auténtica promoción humana que Dios quiere en el mundo? Conocemos casos concretos a lo largo de la historia o en la actualidad de manipulación de la Biblia. ¿Por qué se manipula a veces la palabra de Dios? Y ahora, para actuar, ¿qué podemos hacer para que nuestro anuncio de la palabra sea verdadera evangelización y sea también una auténtica promoción humana? ¿Por qué Monseñor Romero propone la conversión personal para evitar la manipulación de la palabra? Y en ese sentido, pues, ¿qué exigencias de conversión debemos de realizar en nuestra propia vida para que ni por exceso ni por defecto, con palabras de Monseñor Romero, la palabra de Dios no se convierta solamente en palabra humana? Hermanas y hermanos, hasta aquí nuestro tema de hoy. Para finalizar, quiero que escuchemos un último ejercicio práctico que Monseñor Romero nos propone al modo de leer la Sagrada Escritura. Escuchemos. ¿Cuáles son los personajes que aparecen aquí en esta escena del Evangelio? En el centro, los inocentes, los niños de 2 años abajo. Junto a ellos, sus madres, defendiéndolos con la bravura con que una mujer defiende a su hijo cuando lo ve en peligro de muerte, capaz de dar su vida, mejor que lo maten a ella, pero que no muera su niño. Otro personaje, Herodes, el sanguinario. Aparece también un personaje simpático, San José. En sueños oye que el cielo le avisa: levántate, toma al niño y a su mamá y llévalo a Egipto, porque Herodes lo está buscando para matarlo. Y José es instrumento de Dios para salvar al Redentor. Y va a Egipto. Encontramos allí también personajes crueles como los emisarios, los enviados, los soldados de Herodes, cumpliendo órdenes inmorales. En fin, hermanos, un conjunto de personajes en los cuales nosotros tenemos que ver la historia nuestra. Los personajes malos, para no ser como ellos, es el pecado que la Iglesia repudia. La Iglesia es el reino de Dios que trata de confiar en los corazones lo bueno que aparece en el Evangelio, para eliminar de la sociedad, de la familia, del hombre, todo lo malo que el Evangelio también repudia. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.